Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo y no hallando, dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y abandonada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay una realidad en nuestra vida como cristianos que tenemos que saber, que es la realidad de una guerra espiritual. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos que saber que esa palabra guerra espiritual no aparece en la Biblia, pero describe muy bien lo que nosotros experimentamos y lo que nosotros tenemos. La guerra espiritual es una realidad para nosotros cristianos. Antes o después, si eres cristiano, antes o después, vas a experimentar esos ataques, esa opresión. ¿Por qué? Tenemos que saber que Jesucristo vino a destruir también las obras del diablo. Cuando alguien dice: ¿por qué vino Jesucristo a la tierra? Bueno, primero, para traer paz entre nosotros y Dios el Padre. ¿Cómo? Convirtiéndose Él en nuestro pecado, morir por nuestros pecados, para que nosotros recibiésemos el perdón de los pecados. Con la venida de Jesucristo vinieron diferentes cosas. Por ejemplo, el reino de los cielos. Con Jesucristo, con la persona de Jesucristo vino el reino de Dios. Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Él mencionó el reino de Dios en 19 diferentes parábolas. Él empezó hablando del reino de Dios en Mateo 4:17 y él terminó hablando del reino de Dios en Hechos 1, versículo 3. Y siempre que él echaba a los demonios fuera, por ejemplo en Mateo 12, versículo 28, dijo: mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ciertamente ha venido a vosotros. También el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: oh Timoteo, en primera epístola de Timoteo 1, 18, 19, este mandamiento te doy, que a través de las profecías que se hicieron a través de tu vida, luches, que tengas esa batalla, la buena lucha de la fe. Todo cristiano, antes o después, tendrá un encuentro con poderes diabólicos. Ahora, tenemos que saber una cosa. Según Efesios capítulo 4, o mejor dicho, también Efesios capítulo 6, podemos leer cómo existe una jerarquía de demonios. Lo podemos leer en versículo 12, ahí el apóstol Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hablando del ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y entonces dice una cosa interesante: contra las huestes espirituales de maldad. Esa maldad que el hombre tiene es la maldad que atrae a los demonios. La maldad del hombre le abre las puertas a la maldad de los demonios. Y tú y yo, si eres cristiano, verdadero cristiano, que crees en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo cristiano que cree en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es una persona. Es muy importante saber que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo en la Biblia se describe que su venida es como viento, como fuego, pero Él usa el viento, Él mueve el viento, mueve el fuego, pero Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona.
más de 51 veces podemos leer en el Evangelio de Lucas y también en la carta de los Hechos, cómo Lucas describe al Espíritu Santo como persona. El Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos protege, nos anima, pero siempre lo hace de una forma que no nos damos cuenta. El Espíritu Santo es tan humilde que Él hace todo para Jesucristo, pero no te das ni casi cuenta que Él está presente. Porque donde está el Espíritu Santo presente, Jesucristo es glorificado. Donde está el Espíritu Santo presente, el Padre es glorificado. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca, jamás glorifica a un ser humano. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda adoración es al Padre y al Hijo, pero claro, también al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que podemos aprender en Mateo 12, versículo 28, que Jesucristo dijo que Él echaba a los demonios fuera por el Espíritu Santo. El que echa a los demonios fuera no eres tú ni yo. Los demonios salen por el poderoso nombre de Jesucristo. Los demonios solo se someten al nombre de Jesucristo. Los demonios tiemblan delante del nombre de Jesucristo. Pero antes de contar un poquito sobre la guerra espiritual o por qué nosotros cristianos tenemos de vez en cuando guerra, déjame explicar de dónde vienen los demonios. ¿De dónde vienen los demonios? ¿Quién es Satanás y quién son los demonios? Cuando uno lee la Biblia, yo te recomiendo una cosa. Si quieres de verdad comprender la Biblia, te doy un consejo. Tienes que empezar a leerla en el Nuevo Testamento. Empieza a leer la Biblia no en Génesis, sino empieza a leerla en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios son el principio de todo. Luego lees la carta de los Hechos, la carta de los Romanos, primera y segunda de Corintios y así en adelante. ¿Por qué? Porque para comprender el Antiguo Testamento es necesario leer primero el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, todos los 39 libros que nosotros como cristianos contamos 39 libros, los judíos le llaman la ley, las escrituras y los profetas. Esos son los libros que fueron dados a los judíos. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por los judíos. Hay personas que dicen, pastor, los judíos mataron a Jesucristo. No, no es verdad. Otros dicen, los romanos le mataron. No, tampoco. ¿Sabes quién le mató? Tú y yo, tu pecado y el mío, provocó que Jesucristo muriera. Quiero decirte una cosa. La muerte de Jesucristo no fue un accidente. Él vino para eso. Jesucristo es el único bebé que nació para morir por nosotros. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino como el Cordero de Dios que iba a tomar todos los pecados. Déjame explicarte una cosa. Cuando lees en el libro Levítico, y yo te recomiendo leer la Biblia cronológicamente, si todos los días tú lees 3 capítulos de la Biblia, al año has leído la Biblia completa. Y cuando llegas al libro del Levítico, vas a leer sobre los holocaustos, sobre las ofrendas. Y en un momento vas a leer que Aarón y sus hijos, y también el pueblo de Israel, cuando traían un cordero, un buey, una ofrenda, ellos tenían que poner las manos sobre ese animal. ¿Por qué? Porque en ese momento el ser humano simbólicamente transmitía sus pecados a ese animal. Y ese animal inocente moría por los pecados del ser humano. El problema es esto, que la sangre de un animal no puede quitar el pecado de un ser humano. La sangre de los animales, de los corderos, como dice en Hebreos capítulo 9, versículo 11,
Si la sangre de los animales echada sobre los inmundos, dice, es para la purificación, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Atención, la sangre de los animales llegaba hasta la carne, pero en el Nuevo Testamento nos dice que la sangre de Jesucristo, oye lo que dice el versículo 14, cuánto más la sangre del Cristo, el mediante por el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios mismo, limpiará vuestra conciencia. La sangre de los animales antiguamente, esa sangre solo era una purificación, entre comillas, simbólica y solo por un tiempo que se tenía que repetir cada 2 por 3. Me explico. Si una persona hacía un pecado, entonces llevaba una ofrenda, llevaba un animal, ponía sus manos sobre ese animal y ese animal era sacrificado. Pero el problema era que al mismo día iba a pecar otra vez. Y otra vez tenía que llevar una ofrenda. Por eso, el sumo sacerdote, una vez al año, él traía la sangre de los animales al lugar santísimo, aquel lugar donde estaba el arca, con las 2 tablas, los 10 mandamientos, con el pan, con la vara de Aarón, y una vez al año entraba para traer perdón de los pecados. Pero el problema era que en el momento que la sangre de los animales era derramada, en el mismo momento mucha gente pecaba y de nuevo se tenía que ofrendar una ofrenda por los pecados. La sangre de los animales solo tapaba el pecado, nunca lo borraba. La sangre de los animales tapaba, pero no borraba. Me acuerdo de un ejemplo que nos pasó en casa. Hace ya muchos años estábamos esperando visita y nuestra hija Zoe, en ese momento tenía unos 3 años y medio o a lo mejor 4. Nosotros vivíamos en el 9º piso. Teníamos una mesa que tengo hoy todavía. Es el único mueble que todavía tengo desde el momento que nos casamos, mi esposa y yo. Una mesa preciosa alemana. La trajimos de Alemania. Y sobre esa mesa, mi esposa puso café, puso galletas, puso todo porque venía un pastor de visita. Y cuando estábamos esperando la visita, de repente me di cuenta que mi hija no hacía ruido. Ten cuidado cuando los niños no hacen ruido. Cuando los niños no se oyen, es porque algo están haciendo. Todos los niños que no se oyen, algo están haciendo. Fui a la sala de estar y me di cuenta que nuestra hija tenía una tijera en la mano. Y ella hincó la tijera en la mesa y rascaba y estaba arañando profundamente esa mesa. Cuando yo la vi, yo no le chillé ni nada porque no quería que se asuste y que ella misma se haga daño. Le quité la tijera y ella me dijo, mira papá lo que estoy haciendo. Ella pensaba que estaba haciendo algo bonito. La verdad que para si un artista hace eso lo que hizo mi hija, esa mesa la hubieran vendido por unos cuantos millones. Algunas veces los artistas hacen las cosas más estúpidas y lo venden por unos cuantos millones. Es interesante. Pero como mi hija no era artista hasta entonces, de repente sonó el timbre de la casa y abajo estaba la visita. Pero había un problema. Ahora la mesa bonita estaba arañada completamente. Rápidamente le abrimos a la visita y teníamos 9 pisos con el ascensor de tiempo para tapar esa mesa. Mi esposa rápidamente fue y hasta hoy tenemos ese mantel azul, precioso, y entonces quitamos todas las tazas, las galletas, el azúcar, todo lo quitamos y pusimos la manta sobre esa mesa. Por debajo estaba arañada, nada cambió. Y entonces vino la visita, ya habíamos puesto la manta, el mantel, y habíamos puesto encima
el café, el azúcar y las galletas. Y este pastor, cuando se sentó, lo primero que dijo, uy, qué mantel más bonito. Y yo dije, oh, sí, el mantel es precioso. Lo que él no sabía, que ese mantel existía porque la mesa bonita estaba arañada. Cuando esa visita se fue para casa, el Señor tocó mi corazón y me dijo, así es la religión humana. La religión humana, también la ley del Antiguo Testamento, nunca pudo quitar el pecado, solo lo pudo tapar. Y toda religión de todo ser humano tapa, entre comillas, el pecado, pero no lo quita. Toda religión humana disculpa el pecado, pero no lo quita. Pero solo hay una sangre que llega a lo más profundo del alma y borra todos los pecados. ¿Sabes, querido oyente? Mire, no sé lo que usted ha hecho, pero yo sí sé lo que yo hice. Yo no sé de dónde viene, yo sé de dónde yo vengo y dónde estuve. Yo conocí a los demonios y a Satanás antes de conocer a Jesucristo, lo mismo que la mayoría de vosotros. Conocí las tinieblas antes que la luz. Conocí la muerte antes que la vida. Pero cuando vino Jesucristo y cuando tú le pides perdón a Jesucristo, su sangre te purifica y te lava completamente. Te perdona los pecados, te libra de los pecados, destruye el deseo del pecado. Tan profundo, tanto es el cambio en tu vida, que el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías dice que Dios te da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y el apóstol Pablo dice que todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Jesucristo no pone un manto sobre tu vida. No. Él no pone un mantel, no pone una religión, no pone una ceremonia, un protocolo. No. Jesucristo hará todo nuevo, como dice Apocalipsis 21, versículo 5. Allí dice Jesucristo, he aquí, yo hago todo nuevo. ¿Sabes, querido oyente? No sé qué pecado, no sé lo que ha pasado en tu vida, no sé las heridas que te han dejado, pero yo sé una cosa, que Jesucristo, si tú pones tu vida en su mano, Él lo va a hacer todo nuevo. Déjame dejarte otro ejemplo. Atención. Hace años, en Alemania, fuimos a predicar el Evangelio de Jesucristo a las calles. Y me tocó un día justo donde yo compraba la droga, antiguamente. Os voy a contar una cosa. En una plaza donde había mercado, habían unos baños públicos, creo que se llama en español, baños públicos. Esos baños estaban en aquel tiempo día y noche abiertos. Ok. Y en esos baños, como estaban de día y de noche abiertos, ahí nosotros entrábamos de noche, escondíamos la droga, la vendíamos en gran cantidad o hacíamos los negocios. ¿Por qué? Porque allí estábamos encubiertos. Nadie te veía en los baños y allí lo hacíamos. Ok. Y cuando me convertí al Señor Jesucristo, justo delante de esos baños, puse mi mesa con las Biblias, empezamos a cantar, a evangelizar y a predicar el Evangelio. Claro, mis colegas antiguos, me vieron y se quedaron sorprendidos. Ni uno se rió de mí, ninguno se burló de mí. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque sabían lo malo que yo era. Y ellos, algunos a lo mejor pensaron como uno me confesó. Y dije, ¿por qué no te riste de mí? Dice, porque teníamos miedo que nos pegues. Bueno, pero ya no. Ya era una nueva criatura en Cristo. Pero empecé a predicar allí. Y de repente el Señor tocó mi corazón. Y cogí 50 euros. Y entonces a uno que yo conocía que tenía SIDA, a uno que yo conocía que había sido violado de este niño, que había estado 17 años en la cárcel, amigo mío,
a uno que estaba destruido por la heroína, destruido. Lo llamé para adelante y delante de todos le dije a mi amigo, todos los otros cristianos no sabían que era mi amigo, pero le dije a mi amigo, ¿quieres tú estos 50 euros? Y él dijo, por supuesto. Dije, vale, déjame permitir hacer una cosa. Puse los 50 euros en el suelo y los pisoteé. Y le dije en público, ¿todavía quieres los 50 euros? Y él dijo, claro. Y le dije, permíteme una cosa. Me agaché y le pegué golpes con la mano a esos 50 euros. Le dije, ¿todavía quieres esos 50 euros? Y él dijo, por supuesto. Entonces cogí los 50 euros y los arrugué en mi mano. Y abrí la mano y estaban los 50 euros arrugados en la mano. Y le dije, ¿todavía quieres esos 50 euros? Y él dijo, claro. Y le dije, ¿por qué quieres tú ese dinero? Y este amigo, sin que yo le diga nada, dijo estas palabras. Tú puedes hacer con los 50 euros lo que quieras, nunca pierde el valor. Y entonces di un paso adelante. Y le miré a mi amigo a los ojos y le dije, Misha, es igual lo que ha pasado en tu vida. Es igual lo que han hecho contigo. Tú nunca has perdido el valor. El valor que tuviste cuando naciste es el valor que tienes ahora. Y mi amigo empezó a llorar. ¿Sabes, querido oyente? El pecado puede hacer contigo lo que quiera. El mundo puede hacer contigo lo que quiera. Pero quiero decirte una cosa, querido oyente. Tú no has perdido de valor. No has perdido nada de valor. Tú tienes todavía el mismo valor. Y tienes tanto valor, tanto, que Dios, el Padre, envió a su Hijo, a su único Hijo en aquel momento, al unigénito, a la tierra, para que si tú crees en Él, Él te da la vida eterna, purificado de todos los pecados, un renuevo en el espíritu, completamente nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, dice Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, somos trasladados, como dice Colosenses 1, 12, 13, al reino de Dios. Pero hay un reino oscuro, hay un reino perverso, hay un reino injusto, hay un reino que quiere esclavizar al ser humano, que es el reino de las tinieblas, es el reino de Satanás. El reino de Satanás, quiero decirte una cosa, no es la tierra. La Biblia nunca le llama a Satanás el Dios de la tierra. Le llama el Dios de este mundo. Y el mundo no es la tierra. Tú tienes que diferenciar muy bien lo que es la tierra y lo que es el mundo. La tierra es la creación, la fauna, los animales, las cosas bellas. El mundo es un constructo mental primero y luego también cultural. Una pregunta, ¿tú algún día hablaste con uno que dices, ¿y de qué mundo viene este? Ok. ¿De dónde viene Satanás y los demonios? Cuando lees la Biblia, esos 66 libros, que la Biblia contiene en total 66 libros, me han preguntado, pastor, ¿por qué usted comenta que la Biblia tiene 66 libros? La razón es porque hay algunas sectas que quitan libros y hay sectas que ponen más libros. La Biblia solo tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Cuando lees toda la Biblia en contexto, empezando con el Nuevo Testamento, entonces cuando terminas el Nuevo Testamento y empiezas en Génesis y llegas hasta el último libro del Antiguo Testamento que se llama Malaquías, cuando lees todo en contexto, aprendes una cosa, que existe un Dios vivo, eterno, el Padre. Y Él envió a su Hijo Jesucristo, el Verbo, preexistente con el Padre.
y que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo de Dios que está hoy aquí. El Espíritu Santo está hoy aquí. El Espíritu Santo hoy puede sanarte de cualquier enfermedad. Porque Jesucristo, Él no ha cambiado. Dice en Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y en toda eternidad. Si Jesucristo es el mismo, quiero decirte, el Espíritu Santo también es el mismo. Él no ha cambiado. Y el Espíritu Santo, si tú le pides en el nombre de Jesús ayuda, Él te va a librar de toda cautividad, romperá toda cadena, porque el Espíritu Santo, Él es Dios, es omnipotente, omnipresente y todo el tiempo contigo. Y cuando lees la Biblia en contexto, aprendes una cosa, que no solo existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino también hay un ser viviente, un arcángel, llamado Satanás. Satanás aparece con 27 nombres en toda la Biblia, 10 en el Antiguo Testamento y 17 en el Nuevo Testamento. Y cuando lees la Biblia te das cuenta que Satanás antiguamente era un príncipe, vamos a llamarlo así, un arcángel en los cielos. Cuando Dios el Padre creó los cielos, plural, y la tierra. Otra vez. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios el Padre creó los cielos y la tierra, dice la Biblia que de repente hubo caos y desorden. A ver, momento. El profeta Isaías 40 dice que todo lo que hace Dios lo hace bien. ¿Cómo es eso que Dios creó los cielos y la tierra y de repente hubo un vacío, desorden? O como dice en hebreo, tobahu. Tobahu. Es interesante que el idioma alemán, en cual idioma que yo me he crecido, el idioma contiene muchas palabras del hebreo. La palabra loco, crazy en inglés, en alemán le llaman meshuggah. En meshuggah es hebreo, significa el loco. Y la palabra desorden en hebreo se llama tobahu, y también en alemán se conoce el tobahu cuando algo está en desorden. Es interesante que los nazis quisieron sacar toda palabra del hebreo del lenguaje alemán y se dieron cuenta que no es posible. Porque si hubieran sacado toda palabra que proviene del hebreo, se hubieran quedado con el 40% de las palabras del alemán. Interesante. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, entonces algo pasó, porque luego hubo caos y desorden. ¿Qué pasó? Entre Génesis 1:1 y Génesis 1, versículo 2, entre esos dos versículos hay algo que luego el profeta Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, y Jeremías también lo comenta luego en capítulo 29 y capítulo 30, habla de la caída de Babilón, del rey de Babilonia. Luego habla de la caída del rey de Tiros, y luego habla de la caída del faraón. Y en esas tres caídas de esos reyes, la Biblia nos describe, para comprenderlo de una forma mejor, la caída de Satanás. Satanás en el cielo era un ángel precioso, alumbrante, impresionante. Habían tres arcángeles, tres príncipes de ángeles. El primero, en aquel momento, se llamaba, como dice, la estrella de la mañana. En griego, fósforos, el que transportador de la luz, pero eso ya no lo es. Ahora le conocemos como Satanás. Luego había otro que se llamaba Miguel, el ángel de la guerra. Y el otro se llama Gabriel, que es el mensajero. Siempre que Dios quiere dar un mensaje, sea a Elizabeth, la esposa de Zacarías, la mamá de Juan Bautista, o a Miriam, a quien nosotros conocemos como la Virgen María, es siempre Gabriel.
y también el profeta Daniel, el profeta Gabriel y Miguel aparecen ahí. Ok. Y ahora mira, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el lugar celestial pasó algo. Uno de esos arcángeles, que en ese momento era un ángel precioso, hoy conocido como Satanás, en su corazón se levantó un pensamiento que lo iba a consumar. Y era esto. Él dijo, quiero poner mi trono al lado y sobre el trono de Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo el trabajo de aquel ángel era la alabanza y la adoración. Pero él ya no quiso dirigir esa alabanza y adoración hacia Dios. Él la quería para él mismo. Eso en el cielo no es permitible. Y Dios el Padre echó a ese ángel, no Dios, a ese ángel, Satanás no es Dios, lo echó fuera del cielo. Cuando Satanás vino sobre la tierra, él estuvo un momento esperando. No sabemos, porque el tiempo, como hoy lo conocemos, antiguamente no existían los segundos, no existían los minutos, no existían las horas, ni los días, ni las semanas, ni los meses, ni los años. El cronos, el tiempo cronos, todavía no existía. Solo existía el tiempo eonos, en griego, que significa el tiempo eterno, sin principio y sin fin. En la eternidad no existen los minutos, en la eternidad no existen los días, porque un día aquí en la tierra es como 1000 años en el reino de Dios. Es así como lo dice la Biblia. Y ahora mira, cuando Satanás estuvo aquí en la tierra, de repente observó como Dios llamó a la creación todo. Él dijo luz y de repente hubo luz. ¿Sabe lo que es gracioso? Que la luz existía 4 días antes que el sol. La luz es una persona, Jesucristo. Y Dios el Padre reveló la luz de Jesucristo antes de darle alumbramiento al sol y a las estrellas. La luz en primera línea no existe porque hay un sol, porque hay helium 3, porque hay átomos, porque hay una implosión, explosión, porque hay estrellas. Eso es lo que nosotros como ser humano físicamente podemos comprender. Pero la luz, la fuente de la luz, como dice la Biblia, en tu luz vemos la luz. La luz proviene de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Dios el Padre creó todo, los animales y todo, de repente hubo una cosa. Se oyó la voz decir, hagamos al ser humano, Adamá, a nuestra semejanza. Y en Génesis 1 el hombre fue creado. En Génesis 2 el hombre fue formado. Dios creó al hombre en Génesis 1. Pero en Génesis 2, a esa creación le dio un cuerpo. Y entonces Dios se agachó, cogió del barro, y fue lo único que Dios formó con sus manos. El cuerpo del ser humano tiene 2 piernas, normalmente 2 brazos, 2 ojos, 2 orejas y una boca. Bueno, eso me gustaría acordárselo a algunos, porque algunos hablan tanto que tienen 2 bocas. Es interesante que tenemos 2 oídos y una boca. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender a oír el doble de lo que hablamos. Ok. Y aunque el ser humano tenga ojos como tienen los chimpancés, los orang-utang o los gorilas, ¿de acuerdo? Todo fue creado con la palabra, pero el ser humano es el único cuerpo en esta tierra, el único, no de los monos, no de los chimpancés, no de ningún otro animal, el único cuerpo donde Dios cogió barro y lo formó es el cuerpo del ser humano.
Por eso, no es el mismo cuerpo que de los chimpancés o de otra cosa. No se puede comparar. El cuerpo del ser humano fue, atención, tomado de esta tierra. Nuestro cuerpo fue tomado de esta tierra, del barro, de Adán, del primer hombre. Cuando Dios el Padre se acacha y el diablo ve como Dios coge barro, no habla, sino en un silencio forma al ser humano, le da brazos, le forma todo, el rostro, todo, y de repente hace y le da ruaj, espíritu. De repente ese barro abrió los ojos y Satanás se dio cuenta, aquí hay algo que está mal. ¿Por qué a ese trozo barro lo formó con su mano? ¿Por qué a ese trozo barro le dio su espíritu? ¿Y por qué a ese barro le habló y le dio autoridad sobre todo? Ahí se dio cuenta Satanás que ese cuerpo de barro tenía para Dios mucho valor. ¿Por qué? Porque en ese barro había algo que se parecía a Dios. Era semejante a Dios por dentro, no por fuera, por dentro, por dentro. Y entonces Satanás, como no pudo atacar a Dios, atacó a lo que Dios ama. Separó la creación del Creador. ¿Cómo? Engañando a ese hombre, a esa primera mujer, primer hombre. Pero Dios el Padre, Él nunca nos dejó de amar. Nosotros nos separamos de Dios. Él nunca se separó de nosotros. ¿Y qué hizo Dios el Padre? Para acercarnos, de nuevo, Dios tuvo que formar un cuerpo por segunda vez. ¿Dónde lo formó? En el vientre de la Virgen María. Dios el Padre, según Hebreos 10, versículo 5, formó el cuerpo de su Hijo Jesucristo en el cuerpo, en el vientre de la Virgen María. Y del cielo vino la semilla eterna, el Verbo eterno, el Verbo traído por el Espíritu Santo, y de repente en el vientre de María, Dios y el hombre en una persona, en un embrión. Y ese embrión, en un embarazo, un niño. Y ese niño nació. Y ese niño era Jesucristo. Era a la misma vez Dios y hombre. Era hombre de naturaleza, pero era Dios de identidad. Él creció, nació con el pueblo judío. ¿Por qué Jesucristo vino como judío a la tierra? La razón es esta. Porque solo a un pueblo, solo a los judíos, Dios el Padre le dio los 10 mandamientos. Para que luego ellos nos lo den a nosotros es otra cosa. Solo a los judíos Dios el Padre se le reveló por Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, quiero decirte una anécdota, que Abraham, Isaac y Jacob vivían antes que el pueblo judío. Ellos eran los padres de los judíos, pero Judá era el cuarto hijo de Jacob. De ahí vienen los judíos, los hebreos. Y el pueblo de Israel contenía 12 tribus, que luego aparece de nuevo en el libro de Apocalipsis. Es interesante que en el Nuevo Testamento primordialmente son las 2 tribus que aparecen, que la tribu de Judá, de donde vino Jesucristo, Apocalipsis 5, versículo 5, no llores porque ha vencido el león de la tribu de Judá,
Y la segunda tribu que aparece es Benjamín. Es la tribu de donde venía el apóstol Pablo. Interesante. Y cuando Dios el Padre, Él envió a su Hijo a la tierra, Él nació como judío. ¿Por qué? Porque solo los judíos tienen la ley perfecta de Dios. Déjame explicarte algo del Antiguo Testamento. Tú y yo, como cristianos, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Tú y yo estamos bajo la gracia de Jesucristo. Pero los judíos hoy todavía están bajo la ley de Moisés. Por eso, para ellos hay una ley. ¿Queréis saber una cosa? Ojo por ojo, diente por diente. Por eso, en el momento que alguien ataca a Israel, se mete con Israel, tiene que saber una cosa, que ellos piensan ojo por ojo, diente por diente. Es su ley, así piensan. Nosotros conocemos el perdón, ellos conocen la venganza. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino como judío, pero Él dijo, había huido ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, perdonad a vuestros enemigos, orad por ellos, bendecidle. Con Jesucristo todo cambió. Él vino para vivir bajo la ley perfecta. La ley es perfecta, Salmo 19, versículo 7. Pero tú y yo no somos perfectos. Por eso Jesucristo vivió la vida perfecta bajo la ley, para que tú y yo no tengamos que vivir bajo la ley, sino bajo la vida perfecta de Jesucristo, que es la gracia. La gracia de Jesucristo es la vida de Jesucristo, es la obra de Jesucristo, son las palabras de Jesucristo. Es todo lo que es Jesucristo, está en la gracia. Pero cuando tú y yo nacemos de nuevo, entonces empieza la guerra. Porque Satanás y sus demonios todavía están en la tierra. ¿Jesucristo lo venció en la cruz? Sí. ¿Jesucristo le quitó todo el poder a Satanás? Sí. Lo dice la Biblia, lo dice por ejemplo, lo dice en Lucas 11, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, todo está bien, hasta que viene otro más fuerte. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Colosenses capítulo 2, 14 adelante, para despojar a los poderes diabólicos. Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Pero, ¿qué pasó? Él le quitó todas las armas a Satanás. Pero hay una cosa que le quedó a Satanás. ¿Sabes qué es? Su naturaleza. La naturaleza mentirosa que él tiene. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. El único arma que le ha quedado a Satanás es la mentira. La mentira con cual contamina tu mente. La mentira con cual contamina tus sentimientos. Y tú y yo estamos aquí en la tierra. La razón por que tú y yo somos atacados es porque tú y yo, según primera carta de Corintios, capítulo 2, 12, según Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo. Lo dice también en Romanos 8, versículo 14. Tú y yo hemos recibido al Espíritu Santo. Tú y yo no tenemos el espíritu de este mundo, sino el espíritu que es de Dios. El espíritu de amor, de poder y de, como dice en griego, sofronismo, de libres pensamientos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Tú y yo hemos recibido el Espíritu de Dios. Los demonios ahora, cuando te ven a ti, te ven como amenaza. ¿Por qué? Porque tú y yo, en nosotros está el reino de Dios. En nosotros está la justicia de Dios. En nosotros está la salvación. Tú y yo somos tanto de Dios que somos nacidos por Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 20 al 23 lo dice, nacidos por la palabra. Luego lo dice en primera carta de Juan, capítulo 5, 4 y 5, somos nacidos de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Tú y yo somos nacidos por Dios.
Galatas 4:6. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Por eso los demonios te odian. Van a hacer todo lo que puedan para frustrarte. Frustración, desesperación, es lo que los demonios quieren provocar. Y querido oyente, mire, quiero decirle de todo corazón una cosa. ¿Tenemos nosotros cristianos lucha contra demonios? Sí. Pregunta, ¿tenemos lucha contra demonios todos los días? No. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz. ¿Sabes cuánto me encantaría enviarte este mensaje, querido oyente? Me encantaría enviarte este mensaje a tu teléfono. Para que no temas, querido oyente. Mire, no sé en qué situación estás. No sé lo que ha pasado. Pero quiero decirle de todo corazón. Y se lo digo de todo corazón, conociendo a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Le quiero decir una cosa. No sé cómo el Señor lo va a hacer, pero una cosa sí sé, que el Señor le va a ayudar y le va a sacar de esta situación. No temas, el Señor está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Cómo te va a sacar de esta situación? No lo sé. Solo sé que Dios es fiel y para siempre es su gracia. Él te va a sacar de esta situación. Él te va a ayudar. No sé quién te ha atacado. No sé quién te ha hecho injusticia. No sé lo que ha pasado. Pero una cosa sé, que Dios es fiel. ¿Sabes, querido oyente? Me encantaría enviarte este mensaje. Si tú quieres este mensaje, coge tu teléfono y marca este número. Marca este número que te voy a dar. 629-614-174. Repito, 629-614-174. Me encantaría enviarte este mensaje para todos aquellos que digan, pastor, yo tengo presión, yo estoy muy atacado. Tranquilo, eso todos nosotros lo pasamos. Querido oyente, si eres cristiano, quiero decirte una cosa. Y cuando hablo de cristiano, no importa si eres católico, evangélico, presbiteriano, si eres anglicano, si eres adventista, bautista, si eres ortodoxo. Importante que creas que solo en Jesucristo está la salvación. Un verdadero cristiano sabe que solo Jesucristo salva, que solo Él perdona, que solo Él es el camino, que solo Él es la puerta al camino y la verdad. Y si tú deseas recibir este mensaje, escríbeme al 629-614-174. Escríbeme y yo te enviaré este mensaje instantáneamente. Querido oyente, no temas, tranquilo. Segunda carta de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que Dios te va a dar la victoria. Dios te da la victoria por Jesucristo. ¿Cómo? No lo sé. ¿De qué forma? Pero una cosa sí sé, que vendrá el momento donde esa carga, esa presión va a desaparecer de tu vida y tú de nuevo vas a mirar hacia arriba y vas a decir, gracias Padre por la gracia de Jesucristo. Déjame hacer una oración con todos aquellos que ahora tienen mucha presión, muchos ataques, aquellos que se sienten oprimidos por el enemigo, por la situación, por la vida, por toda la responsabilidad. Yo os invito, voy a hacer una oración, y os invito a que oréis junto conmigo y que digáis, Señor Jesús, tú has dicho, Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cansados, afligidos, atacados. Y Señor Jesús, yo vengo a ti y te pido, Jesucristo, que tú me des tu gracia. Señor, que me protejas a mí, a mi casa. Y yo proclamo, como dice tu palabra, yo diré al Señor, esperanza mía, mi castigo, mi Dios, en quien yo confiaré.
Te pido, Jesucristo, ayúdame, Señor. Sácame de esta situación. Y gracias, Jesucristo, que solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Amén.